Mi nombre es Manuel Muñoz. Mi nombre es Juan Ignacio Latorre. Mi nombre es Pilar Saxon. Mi nombre es Uriel Grillo. Y en la mesa no se habla de política, pero hoy hablamos de Argentina, política exterior y dependencia. Bueno, quiero empezar por una breve conceptualización de a qué nos referimos cuando hablamos de política exterior y a qué nos vamos a referir cuando vayamos haciendo el repaso histórico de la política exterior argentina. ¿Sí? ¿Quieren empezar? Una vez cada uno. Yo quiero hablar muy corto, que es decir que la política exterior es una política pública, pero en este caso aplicada en el sistema internacional referido a otros estados. En su condición más mínima, al fin y al cabo, política exterior es hablar de políticas públicas. Sí, también creo que podríamos agregar en una base mínima sobre la definición de qué es la política exterior, como decir que son los vínculos políticos, económicos, jurídicos y diplomáticos que un Estado construye con otros actores del sistema internacional. Y para añadir, me gustaría decir que estos vínculos que los estados tejen con otros estados van evolucionando a lo largo de la historia, y es interesante ver con qué estados la Argentina se ha vinculado a lo largo de la historia y cuál ha sido esa relación. Excelente. Entonces creo que con qué estados la Argentina se ha relacionado a lo largo de la historia es un buen punto para empezar. Nosotros habíamos pensado empezar en el 1880, después de la consolidación del Estado Nacional. El primer modelo económico que va a adoptar la Argentina es el modelo agroexportador. Si quieren, no hace falta hacerlo tan esquematizado, podemos empezar a hablar hasta al empezar el recorrido. A discutir, a pelear. Exactamente. A profundizar los desacuerdos. Bueno, Juan, y vos tengo entendido que sabés mucho de esta relación con Gran Bretaña, así que te damos la palabra. Bueno, gracias. Sí, la verdad que me encanta poder hablar sobre la relación entre Argentina y Gran Bretaña. Yo siempre digo que la Argentina se construyó gracias al capital británico. Tal vez es una realidad medio incómoda, pero al fin y al cabo es una realidad. Cuando uno estudia cómo la vinculación entre nuestras élites que formaban el Estado moderno argentino, el proyecto de querer integrar un nuevo mercado al mercado internacional, solo se puede construir mediante esta relación simbiótica que se dice en algunos textos académicos, en donde se construye una relación en donde las economías tanto argentina como la de Gran Bretaña son complementarias, pero bueno, primero hay una fase de inversión donde se radican varios capitales europeos, se construyen ferrocarriles, se construyen frigoríficos, y esto hace que el Estado moderno argentino se inserte en la economía mundial, y ya a mediados de 1880, 1900 podemos hablar de la Argentina moderna. Yo creo que también con eso dejó sentado un precedente muy importante, que es, creo que, lo que define la historia de la política exterior argentina, entre lo que es dependencia y desarrollismo al interior, ¿no? Yo creo que más allá de que estas élites también nos insertaron en lo que es el sistema internacional, creo que también fue de una manera muy dependiente, ¿no? Y dejó un precedente muy grande en la historia, que da mucho a decir, deja muchos debates, porque más allá de que las élites nos han insertado y han ayudado a gran parte del desarrollo argentino, creo que fue de una manera también muy dependiente, y eso dejó graves errores a la economía, a la política, que llevaron a conclusiones en el siglo que viene. Sí, fallas estructurales. Y es muy interesante ver cómo este proyecto de nación y su política exterior nace en quien escribe la Constitución, momentáneamente la primera persona reconocida como argentino en territorio español, Juan Bautista Alberdi, hablaba de un proyecto meramente atlántico, olvidándose de los vínculos con el resto del continente, que termina condicionando y llegando a ser el proyecto de país que tiene adelante. Alberdi, en los últimos momentos de su vida, en su vida política por lo menos, ejerció como embajador y como una persona que representaba a Argentina fuera del mundo, y es muy importante para entender el puntapié inicial de nuestra política exterior y estos condicionantes estructurales que van a ser repetitivos en el tiempo. Y para dar un salto adelante, empezar a ver la impugnación de esta relación tan especial con Gran Bretaña, que extrañamente vamos a ver que continúa a pesar de esta impugnación y se va a mantener por muchísimo tiempo, que es lo que habla Mario Rapoport, en la relación triangular que se da en los 20 con los Estados Unidos, y de nuevo las disputas internas de la propia élite argentina entre quién tener como ese socio especial, comprar a quien nos compra o venderle a quien nos vende. Perfecto.
A mí me gustaría, perdón que interrumpa, mencionar una cuestión importante, que esta relación, si uno lo quiere decir, privilegiada con el Reino Unido, o sea, cuando uno lee acerca de esta relación económica, política, incluso hasta podríamos decir que, de hecho, existieron sectores anglófilos dentro de la Argentina como sectores de poder, pujando por una afiliación con el Reino Unido. La Argentina tenía tradicionalmente un alejamiento a lo que las políticas de Washington querían con el continente, y esta relación comercial tan estrecha, ¿no?, que se demostró en 1933 con el Pacto Roca-Russellman, demuestra que durante un largo tiempo, y sobre todo de la consolidación del Estado moderno, de la nación, de las grandes inmigraciones, de toda la concepción que tiene que ver con Argentina, es un proyecto, digamos, europeo en Sudamérica, con esto que ustedes hablaban de, bueno, ignorar al continente, ignorar también a Washington. Y digo, ahí hay una cuestión que es, para discutir un poco con la historia, ¿qué es el posicionamiento internacional? El primer posicionamiento internacional que tiene la Argentina, que es un sesgo ideológico, cultural, aspiracional de las élites argentinas, es un realismo periférico adelantado, es un, A mí me parece que es interesante pensarlo más bien como el proyecto de país que veían las élites económicas, que también eran las políticas argentinas. Tiene un caso muy latinoamericano, que las propias élites económicas son al mismo tiempo las élites políticas. Y el modelo económico de esa época, cualquiera que haya cursado historia tercer año secundario va a entender lo que estoy diciendo, es el modelo agroexportador. La política exterior argentina responde a ese modelo económico, y Argentina, si va a ser un exportador agropecuario, van a necesitar venderle a economías industrializadas que consuman eso y que nos vendan lo que no estamos produciendo. Ahí nace quizás este modelo, esa política, y se caracteriza y se explica desde ahí. No es un realismo periférico porque no había dudas, no había una decisión que tomar en ese momento. No había ni siquiera existía la idea de costo-beneficio en la cabeza de las élites, creo que en ningún país del mundo. Perfecto. A mí me gustaría decir una cosita, que tal vez uno de los posicionamientos notorios, digamos, de la élite argentina respecto con Estados Unidos fue cuando el canciller Saavedra Lamas se opuso a la intervención, si no me equivoco, en la conferencia de 1936 y en la guerra de Chaco, que sirvió como mediación y bueno, ganó el Nobel de la Paz. Fue una de las primeras, digamos, expresiones de la Argentina en contra de esta política de Washington, que bueno, venía con esto de la doctrina Monroe, de querer asegurar el continente una zona de paz por bueno, todos los acontecimientos que se venían ya arrastrando en la Primera Guerra Mundial y ya iniciando la Segunda. Y la Argentina se planta, y no solo eso, sino que venía arrastrando un conflicto de intereses económicos, porque al mismo tiempo que firmó el tratado Roca-Russellman con Inglaterra, Estados Unidos estaba en un proteccionismo económico y no permitía la importación de las carnes argentinas. No, y totalmente a su vez, creo que lo que es importante, más allá de que no hay que dejar de desconocer la importancia de habernos insertado en la economía mundial, en finales del siglo XIX, es un momento muy importante. Creo que es muy problemático seguir pensando que Argentina, que Latinoamérica, esto por una ideología propia desde el lado de la teoría de la dependencia, ¿no? Que Argentina tiene que responder a esos intereses económicos y tiene que dejar de lado, si se quiere, toda esta idea desarrollista, toda esta idea de industrialización, porque también la idea de exportar, en este caso importar modelos económicos, modelos políticos de Europa, es profundamente problemático, porque se ignora el sentido cultural de la historia propia de lo que es Argentina y lo que es Latinoamérica, y creo que se ha demostrado que no funciona en la realidad. Para mí es por ahí, por el lado de pensar la teoría de la dependencia, para pensar entre todos una manera de emancipación, sin dejar de lado que seguimos en un sistema internacional y que hay que responder a ciertas reglas, claramente. Sí, Argentina se inserta en una división internacional del trabajo con un rol claro, y es difícil pensar, o quizás contrafáctico pensar una Argentina fuera de eso en esa época. Hoy día la política está en formación y podemos pensar eso, pero bueno, falta mucho recorrido para llegar a la idea. Sí. A mí me interesa también traer, como nota al pie, no profundidad, porque si no, no terminamos más, comparar un poco con el caso brasileño, hablando de este conflicto. Nuestro gran amigo especial va a ser Gran Bretaña, el gran amigo especial de Brasil siempre fue Estados Unidos, y quizás comparar o pensar o problematizar
¿Qué pasó con Brasil y qué pasó con nosotros? A partir de su política exterior y esa americanización de la política exterior brasilera, se le dice ese proceso, y nuestra anglosificación de la política exterior, y ver qué llevó a cada uno, porque si uno habla de Brasil, uno habla de industria desarrollada, con características diferentes porque tienen un gran mercado interno que nosotros no tenemos, con vastos territorios, ¿cómo se llama? Zonas tropicales amplias para cultivos de ese tipo que nosotros tampoco tenemos. Pero digo, es una gran comparación a hacer y pensar por qué Brasil se alinea con Estados Unidos, siendo un caso aparte, con una cultura aparte, esa idea de la isla aislada de Hispanoamérica, bueno, toda una cuestión rara. Mismo con Brasil, que durante esta época todavía tenemos conflictos fronterizos, o sea, toda esta época, hablamos de Gran Bretaña, muy eurocéntrico en nuestra parte, Argentina tenía conflictos fronterizos sin terminar con los países vecinos, hasta que el padre de Sáenz Peña, el famoso Sáenz Peña, dice, todo nos une, nada nos separa, para terminar el conflicto con Brasil y hasta ahí. Sí. Yo creo que la comparación con Brasil es por ahí la referencia principal que tenemos de Argentina. Eso, para evaluar los destinos de nuestra política exterior y nuestra industrialización principalmente. Pero quería pasar para entrar un poco más en mediados del siglo XX, lo que había traído Juan, y que son los posicionamientos que tiene Argentina. Vamos a entrar en la segunda, pero principalmente en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, lo que va a ser la principal causa de crisis económica en la primera mitad del siglo XX Argentina. Claro, Argentina sufre mucho más la Primera Guerra Mundial de lo que sufre la crisis del 29, por ejemplo. Los primeros vestigios de industria responden a la crisis de importaciones de la Primera Guerra Mundial. Argentina se mantiene en la neutralidad. Yo creo que es más interesante explorar la postura argentina en la segunda, pero podemos hacer un recorrido para llegar ya. A mí es interesante pensar, y ya le doy la palabra rápido a los demás, ¿por qué no Argentina es neutral en la primera y por qué Argentina es neutral en la segunda? Yo soy de creer que Argentina es neutral en la primera más por principios de la política exterior del gobierno, pensando específicamente en Irigoyen, y en la segunda responde mucho al conflicto interno del conjunto gobernante. Para problematizar y decir, bueno, discutan. Creo que es lo más interesante para entrar, sí. Sí, no, estoy de acuerdo de hecho con esa visión, porque aparte después cuando en la Segunda Guerra Mundial las facciones se van peleando, digamos, dentro de Argentina, dentro de las élites, sobre qué posicionamiento hay que tener, si declararle la guerra al eje o ser aliados, mantener la neutralidad. Y según hay varias discusiones de hecho en las relaciones internacionales, al menos por ejemplo en Escudé sostenía que Estados Unidos después le va a cobrar ese vuelto a la Argentina por justamente no posicionarse, y después Estados Unidos va a encontrar justamente un aliado en Brasil en ese sentido, y después bueno, vieron esos dichos de Brasil se industrializó gracias a que puso ese apoyo, digamos, a la Segunda Guerra Mundial. Pero sí, la verdad, a mí sí me gusta como hacer hincapié en una cosa fundamental que me parece importante también como para tomar dimensión, que la Argentina hasta 1940 e incluso hasta antes del golpe del GO, digamos, era un actor relevante en la región, era un actor relevante a nivel internacional, ya sea por los mercados. A nivel cultural también. Por supuesto, totalmente. O sea, la Argentina era un actor peso relevante también en el área diplomática. Entonces, Estados Unidos se encontraba con un actor estatal que no permitía el accionar en el hemisferio. Entonces después le va a venir a cobrar ese vuelto. Totalmente. Yo creo que la gran disputa que tiene Argentina es cuánto margen de acción tiene en la historia, ¿no? Porque nos hemos posicionado de una manera neutral, que a mí lo que me parece es que estuvo muy bien hecho durante la primera y la segunda. Y además de eso, también pensar totalmente con lo que decía Juani, de que Estados Unidos después lo cobra. Entonces ahí está el problema. ¿Cuánto margen de acción tiene la Argentina? ¿Podemos posicionarnos de cierta manera? Más que nada, hoy hay una discusión tremenda que hay con respecto a eso. ¿Podemos seguir siendo neutrales ante una crisis, esta catástrofe mundial, como la que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Son cuestiones que creo que tienen muchos países de Latinoamérica, pero en específico Argentina, sobre qué tanto margen de acción tiene nuestro país. Sí, esa es la pregunta que creo que a partir de este momento, de primera ronda en adelante, va a marcar la todavía no existente, Academia de la Política Exterior Argentina o Historia de las Relaciones Internacionales, y la gran pregunta por la autonomía, ¿no? Es la gran pregunta central, tipo, ¿cuánto margen de autonomía podemos tener en el accionar? Y es difícil. Es verdad que podemos decir que nos lo cobraron. Mantengo que Argentina tiene una posición histórica de conflicto con Estados Unidos, en base también a principios opuestos. O sea, Irigoyen se termina peleando,
con Estados Unidos por la igualdad. Sociedad de Naciones. La igualdad en la Sociedad de Naciones, el principio de igualdad que no se respeta, que tampoco se respeta en la ONU, chicos. Después, y a la Segunda Guerra Mundial, ya que vamos saltando ya el tiempo, no es por eso, es extraño, es por los conflictos internos y el margen, lugar cómodo era la neutralidad. Sí, totalmente. Porque aliadófilos querían seguir viendo a la Gran Bretaña, que necesitaban nuestra neutralidad para que no nos hundieran los barcos. Los neutralistas, que en realidad eran los pro-eje, que viendo que estábamos rodeados, estábamos en el hemisferio del gran aliado, no querían saltar a decir que eran pro-eje. Entonces la neutralidad se volvió un lugar cómodo y en ese tibieza, comodidad, Argentina empieza a ser criticada por Estados Unidos, que de nuevo, ese gran hegemón regional, y vamos a ver, durante toda la historia, es el gran actor que nos va a condicionar, nos guste o no, y hablar de política exterior hoy día es entender la realidad argentina. El hegemón regional sigue siendo Estados Unidos y lo va a hacer por muchísimo tiempo. Y además, no solamente pensarlo por una cuestión de cuestiones políticas o morales de neutralidad, sino también por una cuestión económica. A ver, durante la Segunda Guerra Mundial a Argentina claramente le convenía tener una posición neutral porque podía ser la gran fuerza, el gran granero del mundo. Entonces creo que ahí Argentina fue un gran bastión donde pudo decidir por sí misma y le benefició económicamente al país. La verdad que fue una decisión económica que estuvo muy bien hecha. Sin embargo, obviamente después tenemos estos problemas, que tenemos los condicionantes que vienen después, la factura, por así decirlo, que te viene después para haber tomado esas decisiones. Sí, lamentablemente es inevitable, ese es el gran problema. Digo, o sea, en un mundo ideal me encantaría que el sistema internacional fuera algo así, el sistema internacional idealista con el que todos sueñan, que no, el derecho internacional es lo más importante del mundo, la ley, el orden. Chicos, se ha demostrado en los últimos 3 meses, no voy a extender más que 3 meses, que eso no existe. Es un sueño con el que nos enseñan cosas muy bonitas, pero Woodrow Wilson soñó un mundo que nunca se realizó. Por eso así le fue. Así le fue a Woodrow Wilson. Exactamente. Bien, yo creo que mientras más avancemos, más vamos a entrar en temas cada vez más conflictivos y más encontrados. Yo propongo hacer un paso rápido, un doble paso por Pacto Roca-Runciman y posicionamiento en la Segunda Guerra Mundial. Pilar dijo antes que le parecía algo muy bien hecho el posicionamiento de la neutralidad argentina en las 2 guerras mundiales. Creo que la segunda es la más interesante de debatir. El Pacto Roca-Runciman, yo creo que lo titularía con el título de una nota que publicó Uriel Grillo en nuestra revista hace poco. El Pacto Roca-Runciman, realismo periférico o sadomasoquismo entreguista. No, ¿se publicó ya? No sé. Ojalá. Está por publicarse. Está por publicarse. Publiquen, porque si no tengo que seguir agregando cosas. No, o sea, yo definiría más el Pacto de Roca-Runciman como un resabio del pasado. El Pacto de Roca-Runciman se da en un momento en donde la economía argentina estaba virándose al famoso easy. Estaba virando. Y el Pacto de Roca-Runciman fue un último intento de aferrarse a ese modelo agroexportador en una Argentina que cambiaba. Sí, y en un contexto mundial también muy interesante, faltaban años para que irrumpiera el fascismo, pero empezaba una especie de caldo de cultivo que se estaba generando y que también muchos autores liberales empezaban a cuestionar esta situación, que se estaba dejando de lado el orden liberal anterior, que según ellos servía y que tenía que seguir estando. Entonces creo que eso también totalmente fue como el último vestigio que quedó de ese pacto antes de... Un auge de los nacionalismos, proteccionismo, conflictividad creciente. Che, no estamos hablando de... ¿Casualidad hablando del hoy? No, bueno, sigue totalmente lo del proteccionismo. O sea, la Argentina a mediados del 30 empieza un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, si uno lo quiere decir de forma natural, o sea, donde el Estado no empieza teniendo una intervención en la economía, pero después, más adelante, incluso posterior a la Segunda Guerra Mundial, el Estado empieza a tomar, digamos, un rol activo en la promoción de esas industrias. Y eso para mí es interesante porque, digo, los modelos económicos estructuran la política exterior, o tal vez viceversa incluso. No sé cuál es la relación. Es una discusión. Lo vimos en el off, la discusión sobre un autor de teoría crítica marxista, perdón. Cox, sí. Que hablaba sobre el conjunto sociedad-estado, que es lo que define la política exterior. Dos diamantes o 2 triángulos invertidos uno frente al otro, muy interesante. No estoy versado, así que no voy a profundizar más porque voy a quedar como un burro. No, pero hablaba que principalmente la situación, el momento histórico de un país lo define las condiciones de la sociedad, del Estado y de la ideología, de las ideas que circulan por la sociedad. Sí. Bueno, no, en ese momento a mí me gusta siempre decir, tengo bastantes opiniones encontradas, digamos, en los momentos de la industrialización por sustitución de importaciones, porque, a ver,
es muy interesante poder discutir sobre, bueno, ¿por qué la Argentina necesita industria? ¿En qué sectores hay que industrializarnos? Son discusiones que, de hecho, ameritaría otro podcast, otro episodio más, pero siempre estuvo esa discusión, ¿no? O sea, ¿por qué la Argentina tiene que ser un mero proveedor de materias primas y no puede ser una potencia industrial como lo fue Estados Unidos? Yo tiendo a pensar, que lamentablemente llegamos tarde al juego en ese sentido, porque cuando Estados Unidos, o sea, todo el proceso de industrialización que emergió en el Reino Unido y se expandió por Europa y después llegó a Estados Unidos, nosotros todavía no éramos un estado, no éramos un país. Entonces, la industria, si uno quiere decir, primero empezó con una industria liviana y después se fue desarrollando más hasta el momento del desarrollismo, que se trató de industrializar aquellas áreas industriales más pesadas, como el acero, por ejemplo. Bueno, llegamos tarde, digamos, y justo unas décadas después el mundo empezaba a volverse a abrir, digamos, y esos esquemas empezaban a estar vencidos. Entonces, por supuesto que en el medio hubo golpes de Estado, hubo intervención norteamericana en el medio, pero eso está fuera de discusión. Si querés, ahora lo hablamos. Pero digo, es interesante porque digo, cómo la Argentina en el siglo XXI va a plantear esas discusiones. Vamos a seguir siendo un modelo buscando una complementariedad y subordinados a este modelo económico, digamos, de materias primas. Sé que me estoy adelantando, pero bueno. Bien. No, pero yo voy a hacer un salto temporal porque tiraste dos palabras clave que Ir y venir está muy bien. me viene muy bien. Que es, hablaste de... se me fue la palabra, pero dijiste algo muy interesante que me permite saltar a dependencia y 60 y desarrollismo específicamente, porque te lo voy a retrucar. Dale. ¿Argentina llegó tarde o era necesario que no estuviera para que nosotros se desarrollaran? Pero era la dependencia, la idea de Marinelli de que el subdesarrollo es la causa del desarrollo y no es que el subdesarrollo es algo anormal. No todos los países de manera normativa llegan a un positivismo progresista eterno hacia el desarrollo, sino que es necesario quizás que algunos estemos subdesarrollados, seamos agropecuarios, para que otros se puedan desarrollar. Muy marxista, proveer materia prima barata para alimentar a la clase obrera, bajando los costos, el salario, para que ellos puedan producir cada vez más y más y vendernos con valor agregado. O sea, quizás es interesante pensar, y se habla mucho en los 60 de esto, de cuando nace la Escuela del Estudio de las Relaciones Internacionales en Argentina, es la idea del subdesarrollo no como anormalidad, sino como condición necesaria para ese primer mundo que vemos siempre de lejos y que nos subyuga. Interesantísimo. Yo Muy creo bien. que también un poco, perdón, sobre esto, la teoría de la dependencia también como para darle una definición, refiere a que es un país periférico cuya trayectoria está marcada por una inserción subordinada en la división internacional del trabajo y por la persistencia de las relaciones centro-periferia. Es una teoría que más o menos empezaría entre los 60. Arranca con la CEPAL en los 60, Sí, 60 y los 70 pega de fuerte en las relaciones internacionales con la llegada de Puig y la Escuela de Rosario. En un contexto finalizado de la Segunda Guerra Mundial, irrumpiendo la Guerra Fría, también los 60 marca como también un propio caldo de cultivo en Latinoamérica, donde empezamos a ver mucha incidencia también de la izquierda, mucha incidencia de la corriente marxista, y un momento muy difícil para la Argentina, ¿no? Después de la revolución libertadora, de la revolución del 55, cuando el peronismo estaba proscripto, fue una época muy, muy turbulenta para Latinoamérica en general, pero para la Argentina también, con una inestabilidad política muy grande, que creo que obviamente fue un caldo de cultivo para llegar a lo que fue la dictadura del 76. Totalmente. Sí, en términos de política exterior, además, todo el tiempo condicionado por esta Guerra Fría y por el hegemón regional que se hizo en Estados Unidos. Y con un hecho muy particular, a vos, Manu, te va a gustar que lo que voy a decir, que es la Revolución Cubana. Sí, total. 100%. Argentina es difícil explicarla en estos momentos en términos de política exterior por la inestabilidad de los gobiernos. Total. Frondizi no termina mandato, INE no termina mandato, no podemos hablar de Guido como un presidente que tuvo política exterior, y los sucesivos cambios en los juntas de gobierno, los presidentes dictatoriales, complican por ahora la política exterior, lo que lo simplifica, es decir, bueno, estamos en un contexto de Guerra Fría, estamos en un contexto de Revolución Cubana y donde Estados Unidos cierra filas frente a la amenaza comunista. Y además de eso, sobre eso también agregar que no es solamente la inestabilidad de la política exterior, sino también es la propia inestabilidad de la economía, de la propia democracia, el podcast anterior que los chicos habían tenido, de la propia democracia. Entonces, por lo tanto, eso conlleva que sea muy, muy complicado mantener una política exterior coherente.
para con otros países potencia, ¿no? Como Estados Unidos, Inglaterra. Por lo tanto, creo que es muy difícil hablar de industrialización en un contexto donde vos tenés élites que no ayudan tampoco, ¿no?, a esa propia industrialización. Bueno, pero ahí mencionaste algo que me parece re interesante como algo clave que en Argentina no se tiene en cuenta, ya poniendo pasar presente todo el tiempo, es previsibilidad y estabilidad. Total. Conceptos clave para entender la política exterior y la política exterior en términos comerciales. La estabilidad económica relacionada a la política exterior se mide en la previsibilidad de los gobiernos. Argentina durante todo el siglo XX se caracterizó por la inestabilidad. Y quizá la única cosa estable que tuvo desde su nacimiento como Estado moderno hasta los 40 fue la relación que ya mencionó Fanny sobre Gran Bretaña. El problema es que apostamos mal. Bueno, ahí que mencionaste hasta los 40. También es interesante recorrer 2 o 3 hitos de la política exterior argentina a través de la figura de Perón, ¿no? Digo, yo creo que podemos empezar, hablamos un toque del posicionamiento de la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿cómo relacionamos la figura de Perón con el posicionamiento de la Segunda Guerra Mundial? Ya que habíamos pasado, Grillo había terminado hablando de los 40 y estamos ya entrando a la dictadura y a los 70. Es interesante para mí recorrer 2 o 3 hitos históricos a través de la figura de Perón, ¿no? Digo, hemos hablado del posicionamiento argentino en la Segunda Guerra Mundial. Ahí Perón no es presidente, Perón es presidente del 4 de junio del 46, pero ocupa el cargo de secretario de Trabajo y Previsión, de ministro de Guerra, de vicepresidente de la Nación. Tiene una preponderancia en el Poder Ejecutivo. Aún así, la Argentina se mantiene neutral. Podemos entrar en todas las acusaciones que se le hacen a Perón de su cercanía ideológica con el fascismo, de su pretensión, ya ahí entramos un poco, nos alejamos cada vez más del conocimiento histórico, de la intención de Perón de instalar un modelo fascista en Argentina, pero también, siguiendo y ya entrando para terminar entrando en los 70 definitivamente, la vuelta de Perón representa un cambio en la lectura de la política exterior y en la interiorización de las condiciones de la política exterior para la gestión de la Argentina. Por ejemplo, la relación con la insurgencia de izquierda. Perón en el exilio la fogonea, Perón cuando vuelve va a tener una política de represión a las organizaciones armadas muchísimo más las no peronistas. Bueno, yo creo que sobre ese tema, que creo que obviamente la figura de Perón es claramente controvertida en la historia argentina. Sin embargo, creo que lo que tiene de diferencia el gobierno peronista y sacándolo de lado de la propia idea fascista, es que Perón irrumpe con una idea, que yo siempre lo digo, que esto es una doctrina hecha por un argentino para los argentinos. Eso es algo muy importante. Para tener en cuenta esa cuestión, yo creo que Perón lo que quería hacer era construir un país que pueda ser soberano económicamente y a través de eso poder construir una Argentina, ¿no? También entender que no había una institucionalización, obviamente, de la democracia. Veníamos también de un contexto internacional muy complicado. Creo que también los argentinos propios respondieron a la figura de Perón, pero no creo que podamos catalogarlo como un gobierno propiamente fascista. Yo creo que fue un intento de organizar a la Argentina y de establecer una doctrina para los argentinos, que luego terminó en un golpe dictatorial en la Revolución del 55. O sea, fue un proyecto económico que no terminó. Entonces, eso también en sí es un problema, porque no pudimos terminar de ver lo que fue el segundo plan quinquenal. Ahí el gran problema es eso, los planes quinquenales, el modelo económico asociado a política exterior. Es una apuesta rara, o sea, mi lectura viene de una apuesta rara en donde Perón necesitaba un conflicto similar a las guerras mundiales, apostando en la famosa apuesta por Corea, que no se le da, y que... Explica si querés un poco la apuesta por Corea. La apuesta por Corea venía de la idea... Se dice que Perón presumía que el conflicto de Corea en los 50 iba a escalar a una gran escalada que iba a hacer que la Guerra Fría no fuera más fría. Una tercera guerra mundial. Sería una tercera guerra mundial, en donde Argentina retomaría ese rol de, primero, vender a vecinos productos industrializados como se hizo en los 30 y los 40, y también como dador de materia prima a los países en conflicto. Repetir el modelo que había sido tan exitoso en los 40. No le salió. Y ahí donde uno se analiza, pero minuciosamente, hay un libro de Gernushoff que se llama La Caída, que analiza esta medida. Es más
es medio fantasioso lo de Garnucho, pero bueno, porque es una entrevista inventada. Pero Ya decirle la caída al golpe del 55 hay un problema por eso, epistemológico. pero lo interesante del libro ese que no traje hoy, lamentablemente, Está en la biblioteca, es si lo querés. sobre, muy bien, es sobre cómo el viraje que se ve obligado a hacer Perón, en una nota muy pragmatista, ahí se lo ve, parece casi de Escudé lo de Perón, de acercarse a Estados Unidos y los famosos préstamos y los famosos contratos petroleros que Frondizi después tira para abajo debido al problema de la constitución peronista y la nacionalización de los recursos naturales. O sea, en política exterior Perón hizo de nuevo una apuesta errada y de nuevo volvió a tener el problema de la previsibilidad. Grandes virajes en política exterior que no funcionaron. Otra apuesta de Perón que me gusta mucho traer a colación es el famoso ABC, que es un primer gran intento latinoamericano que no le sale porque Vargas se suicida y en Chile no logra tener el arraigo suficiente, más que nada porque Brasil nunca se une, porque Brasil de nuevo es nuestro gran amigo pero también nuestro gran rival. Fue una apuesta medio fantasiosa la de Perón, me parece. Yo creo que ahí también hay que entender que claramente esto es una cuestión obvia, que los procesos políticos latinoamericanos van de la mano siempre, y lo podemos ver claramente en este escenario internacional que tenemos hoy en día. Yo creo que las apuestas de Perón en la política exterior es también mantenerse fiel a una posición de hacer lo que al país más le conviene. La tercera posición. Una tercera posición, exactamente, que creo que apuesta a la soberanía económica. Y me parece que eso es algo que cada país latinoamericano debe tener, pero otra vez problematizando la teoría de la dependencia. Nosotros tenemos un continente, lo hablamos también no solamente como Argentina, que está profundamente subordinado a las potencias, como Estados Unidos más que nada hoy en día. Entonces eso representa un problema. Nunca vamos a poder tener soberanía económica si siempre vamos a tener un vuelto del otro lado. Bueno, ahí el problema que es que el mundo está globalizado, se podría decir, desde el 1700. O sea, el mundo nunca se va a desglobalizar, más allá que haya tendencias a la mayor proteccionismo o a la mayor apertura al comercio. Desde que sucedió la era de los imperios, agarrando un poco de Hoffman, el mundo se entiende globalizado, el comercio reina. Y no nos podemos desentender de que hay otros estados más poderosos que nosotros que nos van a condicionar y en una idea muy jovesiana van a intentar subordinarnos porque es anarquía total, no hay orden. Entonces Argentina no puede entenderse ajena a eso, y aunque el sueño de la soberanía económica, no un sueño, sino el objetivo que tienen que tener los estados, porque yo estoy de acuerdo con vos en eso, hay que matizarlo siempre con la realidad que tenemos, tenemos un hegemón, que demostróse durante todo el siglo XX a nivel global el hegemón más salvaje de la historia de la humanidad. Sí, porque eso también Es tiene el un más vuelto, no es solamente, perdón, sobre eso, no Sí, es solamente un vuelto económico, es un vuelto en pérdidas humanas. Si pensamos en la dictadura, no podemos pensar la dictadura sin pensar en el Plan Cóndor, que para los que no saben, el Plan Cóndor fue un plan sistemático durante la Guerra Fría, durante los años 70 hasta los años 80, de implementación de dictaduras apoyadas por Estados Unidos, en Chile, Argentina, más que nada los ejemplos más claros. Y eso a lo que me refería es que no es solamente un vuelto económico, sino es un vuelto en personas, que hoy hasta el día personas desaparecidas. Entonces, justamente es sumamente salvaje. A mí me gustaría matizar un poco igual el peso de la teoría de la dependencia, más que nada porque, o sea, si bien es cierto que hay potencias hegemónicas, por supuesto que la Argentina desde el lado de las relaciones ya fuera con otros países o incluso con Estados Unidos, no puede plantársele, primero porque no quiero traerlo tan actualmente, pero digo, la Argentina perdió un peso relativo con el resto del mundo, no solo a nivel económico, sino también esto de que hablamos anteriormente en las primeras épocas de, bueno, que era Buenos Aires era un centro diplomático por excelencia en la región. Yo creo que estas derrotas de las que ustedes hablan, en el sentido, Perón tuvo una derrota en esa lectura, o sea, ustedes piensan que apostó por esa tercera vía, si uno quiere decir, apostó que iba a haber una tercera guerra mundial, que probablemente podíamos desarrollar tal vez la bomba atómica, no salió lamentablemente. También no nos iban a dejar, eso es una realidad que, o sea, Efectivamente no nos dejaron. por eso, obvio. Sí. A lo que voy es, yo creo que durante un largo periodo de la Argentina tuvo un modelo económico de acumulación que logró cierto nivel de tejido social, si uno lo quiere decir así, y que después del 76 se rompe, y nosotros no hemos logrado, y ahí es cuando yo empiezo con la crítica a la teoría de la dependencia. Mi posición es, si bien hay subordinación, sí también uno puede encontrar
ciertos nichos, ciertos lugares, incluso atados, si uno quiere decir, a sus ventajas comparativas que tiene un país, cada país, sí tiene un nicho para poder desarrollarse y buscar una virtud económica, si uno lo quiere decir así. Por supuesto que uno, si planea de acá a 50 años convertirse en una potencia mediana, porque no estamos hablando de ser Estados Unidos o China el día de mañana, por supuesto que no. Primero porque no tenemos la bomba atómica también. Pero digo, o sea, por ejemplo, está bien, esto es como ir al presente igual, ¿no? Pero digo, la Argentina también puede explorar sus materias primas, digo, qué sé yo. En algún momento se habrá hablado del supermercado del mundo. Y digo, ¿por qué no industrializar por alimentos? O también ahora se está tratando de ver esto de, bueno, ser una potencia energética, ser una potencia en ese sentido, digo, más allá de que... Bueno, pero sabemos, ese desarrollo que estás hablando es siempre en relación a un actor externo que necesita. Por supuesto, sí, obvio. Que el gran actor en ese caso, creo que lo podemos hablar más adelante, o bueno, seguimos hablando ahora, porque este tema que me gusta a mí. Sí, yo creo que podemos ir dibujando un poco el actor en clave china, y de nuevo, las triangulación o las acciones de pivotaje, los márgenes de maniobra que te da igual esos momentos históricos donde hay potencias en tensión. La idea de que, de nuevo, de Cox, de que en los grandes cambios y las grandes tensiones de la historia y los grandes cambios hegemónicos se dan a partir de los grandes conflictos, y los momentos de conflicto son momentos de oportunidades. Pero Argentina siempre hay que entenderla, y toda la historia de la política exterior argentina y la academia la entiende desde la periferia y desde la subjugación, y salir de ahí es un error, en mi opinión. No diciendo que tenemos que quedarnos ahí, sino entender que las acciones que tomamos son desde ahí, y los márgenes de maniobra son reducidos, y que las oportunidades hay que aprovecharlas. Yo creo que la idea de economía energética, economía minera, es muy interesante y recontra beneficiosa al mediano plazo, tanto en política exterior como en el plano interno, resolviendo conflictos provinciales, el tema de balance económico. No vamos a hablar de Gervasoni acá, no es el tema que venimos a charlar. Pero, o sea, lo mismo, Argentina parte, y lo hice de los 60 en adelante, somos periféricos, entendámonos periféricos y accionemos en base a eso. Sí, es una búsqueda de romper eso. O sea, sí, y también entender que no tenemos, o sea, Latinoamérica no ha podido construir, más allá del Mercosur y otros derivados, no ha podido construir una política exterior propiamente dicha conjunta. Ese es mi gran problema con Russell, ya que admiro muchísimo al profesor. Partamos de ahí. Pero mi gran problema es lo utópico, idealista de la idea de que va a volver a haber un momento donde todo, o una gran mayoría de gobiernos latinoamericanos confluyan en su ideología o sus preferencias, en un idioma de teoría de juegos, para ir hacia un mismo lugar. Que eso pasó solamente en la nueva izquierda latinoamericana de los 2000, gobierno de los Kirchner, que estaba, corrígeme si me equivoco, Correa, Bachelet, Lula da Silva, Evo Morales y Lugo en Paraguay. Luego en Paraguay, o sea, luego muchos gobiernos con símbolos similares en un contexto muy particular, que era el comienzo, pues el puntapié del fin de la hegemonía, el unipolarismo estadounidense. No, y además de eso también entendernos con el ataque del 11 de septiembre también viró a la política exterior propia de Estados Unidos hacia Medio Oriente y dejó un margen de maniobra muy grande para Latinoamérica, si se quiere, para que puedan decidir qué política exterior tomar en conjunto. Claro, un quiebre con la actualidad, claro, exactamente. Igual si lo mirás desde otro lado, lo que dije recién, en los contextos internacionales dejan también gobiernos que van muy de la mano, de manera viceversa. Pasó con el kirchnerismo y está pasando hoy en día con las nuevas derechas. Bueno, yo ahí no coincido, más que nada, me voy a contradecir el futuro, con Lula da Silva haciendo o sea, Brasil hay que entenderlo como el país más importante de la región, y si Lula sigue ahí, no podemos hablar de un continente de derecha. Todavía no. Y bueno, en Uruguay hubo un cambio de signo político hace poco, todavía está Petro en Colombia, o sea, yo lo matizaría mucho. Sí. Para mí fue muy particular ese momento de los 2000, fue muy particular, porque fue un momento espectacular donde hubo un contra-ALCA en Buenos Aires, y es algo muy raro. Creo que nunca en la historia tantos gobiernos latinoamericanos coincidieron en algo. Yo creo que ahí es interesante pensar, para ya entrar en la actualidad, la relación con Estados Unidos es sin duda uno de los temas principales de la Argentina. El ALCA, ¿no? Error o acierto, ¿no? El proyecto, digo, porque hay, yo para nada hago propias muchas de los planteos que les hago para que debatan, pero digo, hay una línea discursiva de desaprovechar la posición de debilidad relativa que tenía Estados Unidos en ese momento para consolidar un mercado que beneficie a los países latinoamericanos. La Argentina la rechaza casi por una cuestión de discurso grandilocuente, es el planteo que se hace. Otra cuestión es
la supuesta decadencia actual de Estados Unidos y cómo eso afecta a la relación. Por supuesto, ni hablar de la entrada de China, que, o sea, los gobiernos, el ciclo que 2003-2013 que se dice en América Latina, creo que es la principal entrada de China y que compite directamente. Yo creo que, a ver, la relación con Estados Unidos, por supuesto que es mega compleja. O sea, tenemos momentos de puro caso o momentos como hoy que, bueno, nada, todos sabemos que nuestro presidente va cada 2 por 3 a Estados Unidos. De hecho, lo tenía contabilizado acá. Sí, se puso una foto que con 16 veces fue a Estados Unidos. Totalmente. Y el otro país con más visitas, creo que tenía 5 máximo, y es Israel. Es Israel, ¿no? Sí. Yo lo que quiero decir con esto es, para mí, durante mucho tiempo venimos, bueno, del famoso péndulo, por supuesto. Eso, no hace falta. El péndulo argentino. El péndulo argentino en política exterior. A ver, si es un acierto o no lo del no al ALCA, eso solamente se puede jugar con el diario El Lunes. Y yo creo que, no sé si fue tan un acierto, o al menos, qué sé yo. La realidad es que durante cierto periodo de tiempo se consolidó tal vez un modelo económico que después terminó en un estancamiento relativo, y eso después, si uno quiere hacer la lectura, por ejemplo, no sé, con la asunción de Macri, después, bueno, volvió Alberto Fernández, después volvió, bueno, volvió no, pero digo, asume Milei, es como el final de un modelo que se termina como de destruir, por así decirlo, y de la no decisión. Y yo creo que ahí también, perdón, pero esto es ciudadanía política también, pero digo, lo que hace Milei es agarrar y decidir, agarrar y tomar un rumbo que hace tiempo no se tomaba. No digo que sea positivo ni negativo, solamente digo que es un rumbo, y hacer una gran apuesta. Y bueno, la apuesta es justamente, yo apuesto a Estados Unidos, apuesto que ante este reacomodamiento, si uno quiere decir de las placas tectónicas del orden mundial, quedamos bien parados, hagamos buen papel. Y no sé si por arte de magia o por buena predisposición, no, pero digo, quedar, ¿cómo se llama? Cuando credibilidad, ahí está, si vos lográs normalizar la economía interna, supongamos, bueno, vengan inversiones, se reactive la economía, Argentina entre a este club seleccionado, si uno quiere decirlo así. Ahora, esto es una apuesta, puede salir bien, puede salir mal, y de hecho si ahora hablamos, digamos, de las elecciones que hay próximamente en Estados Unidos, o incluso de esto que decías vos, de, bueno, Brasil, ¿qué va a pasar con Brasil? Si Lula va a seguir teniendo el poder central o no. Bolsonaro hijo es el otro candidato, imagínate. Por eso. Flavio, nuestro amigo Flavio. No, y aparte de la selección de Chile que ganó Kast, o sea, digamos, creo que es un fenómeno bastante nuevo y que, digo, no sabemos qué va a pasar tampoco. Yo sobre eso disiento. Yo creo que también hay que entender un poco el contexto de los años 2000. Yo creo que también hay que entender lo que pasó anteriormente durante los 70s, que fue una cuestión de incidencia muy fuerte y que también, como he dicho, se llevó vidas y que ha violado totalmente en materia de derechos humanos a la Argentina, a Chile, como ya lo hemos dicho antes, y a su vez también el contexto de los años 90, con un gobierno que fue peronista, y que tuvo una incidencia muy fuerte con Estados Unidos y que salió al dólar completamente y que terminó mal, terminó en la crisis del 2001. Entonces, en torno a eso, yo creo que el contexto latinoamericano también quería tomar una posición de decidir a ver qué pasaba, a ver si salimos de estos modelos económicos dependientes y empezamos nosotros a tener un margen de maniobra mucho más fuerte. Y yo creo que ahí eso funcionó. Yo creo que no podemos también pensar las políticas exteriores en Argentina sin también pensar en los grandes empresarios económicos, no solamente de la Argentina, sino del mundo, que también mueven los hilos de muchísimas cosas y de muchísimas decisiones. Yo creo que obviamente soy crítica de la época del kirchnerismo, sin embargo, creo que otra vez hay una cuestión de incidencia en los países latinoamericanos que no dejan que tengan un margen de acción mucho más fuerte que deberían tener. Creo que ese es un gran problema y que no podemos pensar lo que pasó con el ALCA sin también entender la incidencia que tienen esos sectores. Bueno, pero no hay un agotamiento de ese modelo ya sea al fin de los 2000, ya la década del 10. Para mí sí. Hay un agotamiento de ese modelo, hay un agotamiento de esa política exterior. Sí. Y también, o sea, responde a una sucesiva cantidad de crisis institucionales que no terminan en golpe, extrañamente, en Latinoamérica.
después de fracasados modelos liberales, Color de Melo, Menem, ¿quién más estoy comiendo? Fujimori. No, hay algunas salidas previas a que termine el mandato, tipo Color de Melo, pero crisis institucionales que no terminan en golpe de Estado, como pasó en los 70, un aprendizaje interno, un Estados Unidos ya no apoyando dictaduras o interrupciones democráticas. Hasta Bolivia, podemos decir. O más adelante, no sé. Sí, bueno. Bueno, hay que ver si tomamos los juicios políticos. Sí, también. Con Dilma y Lulo. Sí, toda la cuestión del offer es algo también. A mí me parece. Sí, vamos a terminar más. Bueno, pero digo, o sea, para mí creo que por ahí es más interesante de la actualidad. Porque digo, qué sé yo, que Milei diga que es un admirador de Margaret Thatcher, no creo que suscite en esta mesa muchísimo debate. Eso yo lo noté y quiero charlar, porque quiero traer a Malvinas a la mesa. Porque me parece que si hablamos de política interior argentina, tenemos que hablar de Malvinas. Obvio, Me parece un tema clave y muy interesante porque, volviendo a previsibilidad y estabilidad, la única medida o la política pública estable en términos de política exterior argentina fue Malvinas, con matices como el paraguas de soberanía, menemismo, macrismo. Pero ahora cambió y es un tema a polemizar. Sí. O sea, creo igual no es un tema a polemizar porque estamos todos de acuerdo de que hay una hermanada, pero yo voy a decir esto que me parece muy interesante y es que en algunos términos el gobierno de Javier Milei no fue tan duro como nosotros, quizás no tan amigos del gobierno, pensamos. Digo, la adquisición de F-16, más allá, no soy especialista en defensa, no me maten especialistas en defensa, pero hizo un intento de proyectar por ahí a la Patagonia. Después tenés. Yo creo que casi que podría ser involuntario. No, es la cuestión de la virtud y la fortuna que. Lean mi nota. Pero más allá de eso. Maquiaveliano. En plano diplomático, quizás. Gracias, burocracia diplomática, por estar ahí siempre y cumplir un gran rol como lo cumple. En el mundo diplomático, Argentina se mantuvo dentro, todo estable en ese tipo de votaciones. Hace poco hubo un tema en Bolivia, el embajador británico en Bolivia hizo unas declaraciones muy polémicas respecto a Malvinas. A partir de la acción diplomática de nuestros diplomáticos en Bolivia, el gobierno boliviano sacó un comunicado manteniendo su apoyo al reclamo malvinero. La declaración con Chile. La declaración con Chile, que esto ya es una medida que viene hace un tiempo, pero digo que lo hago atrás. Que Kass lo mantiene. Que el Kass lo mantiene, es un gran logro. El episodio quizás anecdótico del mapa en una conferencia en Francia, en donde estaba Christoph Franklin, el diplomático argentino, exigió que se tapara porque obviamente se llamaba Malvinas, y que se sigue manteniendo, al menos desde una postura oficial, en Cancillería, el reclamo Malvinas. Ahora, matizando, volviendo a los juegos y valores, no podés decir que sos admirador de Margaret Thatcher, no podés tan livianamente o no salir a desdecir los rumores de la base militar el puerto militar y comercial en Ushuaia, y ese paraguas de soberanía bendito que tenemos con los británicos respecto a Malvinas. Bueno, eso fue el voto de ellos. Tuvo como una especie de reafirmación de la postura sobre Malvinas hace 2-3 semanas, porque habían venido los cuestionamientos a causa de los Daniel. Y justo en 2 de abril, que fue donde hicimos el mismo evento que charlamos del tema. Me parece que con el respecto al tema Malvinas, y también es un clima de época que se está un poco, o se terminó de destruir un paradigma donde la discusión sobre los temas de defensa, los temas de estrategias vuelven a la mesa. Y se vuelve a hablar de, hay que invertir en defensa, hay que tener un programa nacional de proyección, no sé, digamos. ¿Hay que invertir en defensa? Sí, ¿Hay que tener programa en defensa? Sí, totalmente. ¿Hay que invertir en energía atómica? Pero por supuesto. Sí, ¿Hay que invertir en el enriquecimiento secreto de uranio? Secreto no sé. Pero, ¿sabes? Igual hay un tema sobre la defensa que yo creo que obviamente la defensa tiene que estar, o sea, en eso estamos súper de acuerdo, pero yo creo que el gobierno de Javier Milei está utilizando la cuestión de la defensa para aludir a un discurso profundamente que hace apología a la dictadura, de una defensa en contra del pueblo, no para el pueblo, de una defensa que por momentos, y lo voy a decir muy banalmente, a veces vemos reels, TikToks del gobierno con la marcha militar y viste como toda una cuestión de apología medio indiscreta, en vez de invertir y hacer lo que verdaderamente se tiene que hacer, que hoy en día, hablemos con verdad, igual la defensa militar argentina no está en su mejor momento tampoco. Está en el peor. Está en el peor. Entonces yo creo que no lo hace desde un lado de apoyar verdaderamente y tratarlo como una política pública, sino realmente como una apología a la dictadura. Y creo que el quiebre que se da creo que la decadencia de las Fuerzas Armadas Argentinas empieza en la dictadura, porque comienzan a entrenar al ejército argentino para la represión interna y no para la defensa nacional. Digo, el ejército que va a combatir a Malvinas está entrenado para la represión interna y no para el combate, no para la defensa nacional. No solo eso, o sea,
después de la dictadura se rompe el vínculo entre la sociedad civil y los militares, que es un vínculo bastante virtuoso, de hecho, o sea, la mayoría de las sociedades exitosas, si uno lo quiere decir así, en los países desarrollados, ese vínculo no está roto. Acá en Argentina se rompió, claramente la evidencia está a la vista de todos. Igual yo difiero en eso que dijiste, Pili. O sea, para mí el gobierno, si bien por supuesto tiene dichos nefastos, me parece que, o sea, Milei no es ejemplo de nada, pero sí creo que tal vez, bueno, sacando capaz un poco también la discusión qué hace el gobierno hoy, ¿no? Pero digo, un poco la discusión ha como trascendido lo que venía siendo el paradigma anterior a Milei, tal vez, de donde no se hablaba tanto de defensa, donde no se hablaba de, bueno, cómo mejorar el financiamiento, que eso es un tema que venía hace muchos años, que no se trataba, digamos. Hubo planes, pero la verdad es que no se compró armamento, no se renovaron los equipos. No me voy a meter en defensa porque tampoco es mi tema, pero sí es una realidad que cuando vos hablas con diferentes expertos en el tema te dicen eso justamente. Sí. Y muchos celebran la compra de los F-16 porque dicen, bueno, mira, por primera vez los argentinos van a tener la capacidad de volar estos aviones, más allá de que sean viejos. Lo que importa ahí es el know-how, o sea, vos poder volar esos aviones que antes por ahí no los tenías. No me voy a meter en esa discusión igual. Sí, yo creo que igual también hay cuestiones básicas, también anteriores, que es la defensa también de las cuestiones periféricas de nuestro país, no solamente en cuestiones de defensa, sino también entender, cuando yo hice el ensayo de leerlo para ahora, de lo que es el narcotráfico, es un gran problema para la defensa argentina que hoy en día no se está tomando en cuenta. Por supuesto. Entonces, nosotros también tenemos que entenderlo desde el lado de las cuestiones más básicas, que es que hoy en día las fronteras argentinas están sumamente desprotegidas y la cuestión del narcotráfico no se habla, y es un problema de la propia defensa argentina, que tiene que tener más financiamiento y que obviamente, simple y llano, también tiene que dejar tener arreglos con el propio poder que maneja el narcotráfico. Yo tengo un hecho muy interesante que a vos no te va a gustar que te lo diga, pero hace poco nuestro presidente atendió al Summit of Americas en Miami. Y todavía no pagó el derecho de admisión. No, ese no. Ese es el Board. El Board of Peace. No, hablaba sobre el famoso narcoterrorismo y organizado por Estados Unidos, obviamente, en un plan de acción conjunto en defensa frente al problema narcotraficante. Ellos hablan de narcoterrorismo, concepto muy peligroso, vos sabrás más que yo sobre el tema, es un tema más jurídico, pero nada, el gobierno parece tomar acción respecto a eso. De nuevo, es en política exterior, y creo que en historia en general y en política en general, algunos procesos tenemos que verlos con más tiempo. Estamos haciendo un poquito de futurología acá, que está bien, para eso venimos, chicos. Pero creo que vamos a cerrar con futurología. Vamos a cerrar con futurología, obviamente. Sí. Y yo, un poco... Pero perdón. Pero nada, o sea, yo creo que el gobierno de Javier Milei en eso, volviendo a un concepto que me encanta para pensar en la política exterior de este gobierno, que es virtud y fortuna. Yo creo que hay mucha fortuna porque han habido aciertos extrañamente. O sea, yo no puedo poner, si soy objetivo, digo, che, hay un par de cosas que le están haciendo bien. Digo, la relación con Estados Unidos nos salvó las papas económicamente, el famoso swap. Bueno, pero las relaciones con Estados Unidos no te salvan las papas que vos mismo metiste al horno, que es el esquema cambiario. Pero el esquema cambiario no es un tema que vos le puedas atribuir a este gobierno, lamentablemente. Es un tema que viene larga data, es un problema argentino histórico. Bueno, sí. O sea, yo creo que la discusión central también, vieron que veníamos hablando de modelos económicos. O sea, la Argentina lo que está haciendo es, no quiero decir volver, porque no es volver, no estamos volviendo, pero sí estamos yendo hacia un modelo económico donde son las materias primas de vuelta. Y yo creo que ahí la ventaja está en, bueno, cómo lo podemos aprovechar nosotros. O sea, si nosotros, por ejemplo, esto es algo que ahí sí yo estoy completamente en desacuerdo. Ahora vieron que hay discusiones sobre, no, bueno, porque va a haber más empleo en las provincias y en el AMBA no va a haber empleo. Bueno, pero a ver, ¿y quién me dice también que las élites provinciales van a aprovechar las inversiones que hay en la minería y las van a utilizar para... O sea, por ahí se las afanan, pero se las afanan todas o las invierten en empleos públicos con favores políticos. Al final siempre volvemos a Gervasoni, es increíble. Bueno, pero a lo que voy es, yo no creo que no pueda, o sea, que el Estado se tenga que desentender. Para mí tiene que haber una dirección en ese modelo, si lo quieren hacer bien, digamos. Y también un poco, yo creo que, ¿sabés en qué se está volviendo? Que lo quería también traer a la mesa porque me parece algo sumamente importante, dos hitos que son realmente importantes, como también Malvinas en la política exterior argentina, es volviendo a la cuestión de, obviamente, el atentado contra la Embajada de Israel, también la AMIA, y también lo que fue posterior, el memorándum con Irán, que tiene que ver claramente que es
un gran eje de debate y muy polémico durante el gobierno kirchnerista, que da mucho de qué hablar, pero creo que en eso el gobierno de Javier Milei sí está volviendo. Fijémonos que el gobierno de Javier Milei y está virando totalmente la postura neutral de Argentina en torno a la guerra con Irán, y lo tomamos como propio. O sea, el propio presidente lo toma como una ofensa propia por todo lo que pasó con el atentado a la AMIA y también obviamente la embajada de Israel. Bueno, vos acabas de hablar de Irán. Me parece interesante para traer un poco la actualidad de la cuestión, más allá de la guerra actual en Irán, la relación de Argentina que está teniendo con Israel. Sí, un tema polémico para hablar. Yo creo que este viraje, ¿no?, hacia el Estado de Israel, no creo que la propia Cancillería argentina lo comparta, si es una cuestión más político, o sea, de la propia figura del presidente Javier Milei. Sin embargo, eso claramente impacta en la política exterior argentina y, a su vez, esto para nosotros, y yo esto lo voy a mantener, es un gran peligro, no solamente para los argentinos, sino para la propia comunidad judía. Hemos tenido un ataque terrorista anteriormente por aliarnos de la manera que nos hemos aliado durante los 90s. Entonces, eso significa un problema hoy en día, que nos posicionemos de la manera que nos posicionamos, porque nosotros no estamos en ninguna guerra, y además de eso, el presidente Javier Milei debería saber que él no puede hacer ninguna declaración de guerra, porque eso tiene que pasar por el Congreso, que está en la Constitución Nacional. Entonces, eso significa un gran problema para la política exterior y para la seguridad de los argentinos y de la comunidad judía. Bueno, pues puede ser un operativo especial, como pasa en nuestro vecino arriba. Bueno, no pasó por Congreso del personalmente no termino de entender qué es lo que nos jugamos con Israel. Realmente digo, si uno lo pone de una perspectiva, a ver, con Estados Unidos uno puede decir, bueno, un tratado comercial, sí, obvio. Nos ayudó, bueno, le ayudó al gobierno, digamos, en el tema cambiario. Y sí, es una historia de larga data. Un rescate. O IPF. Un rescate. Bueno, IPF, no lo sabemos. Nunca lo vamos a ver. Ahora, lo de Israel, o sea, honestamente, vos decís, bueno, ¿qué tenemos acá para jugar nosotros? ¿Qué podemos ganar si Israel gana en la guerra? O sea, también es una pregunta válida. A mi entender, la todo se puede eliminación a explicar. Milei al día de la independencia. Bueno, a mi entender pasa también por una cuestión, ya lo dijo Pilar, tenemos, si no la más grande de Latinoamérica, una de las más grandes de Latinoamérica, de comunidad judía, tenemos, entendemos que hay una relación entre poder económico y política. Grandes empresarios argentinos son de la comunidad judía, que tendrán cercanía con Israel, y también explica, todos sabemos que el lobby no está blanqueado en Argentina, pero funciona así. Alguien tiene que bancar las campañas y hay influencias sobre los gobiernos. Más allá, y también que la figura del presidente Javier Milei tiene esa cercanía personal con la religión judía, con cada uno tendrá su opinión sobre el tema, por cómo no por la religión, sino cómo se acerca a la religión judía, que me parece una cosa medio extraña, la forma en que se acerca a la religión. Y eso explica quizás este acercamiento a Israel. Sí es verdad que si uno piensa en base racional, en términos de costos-beneficios, volviendo a Scudey, el trabajo que estamos teniendo, los tratados comerciales, no tiene mucho sentido, pero a mi entender estamos en un momento del orden internacional donde la racionalidad no está explicando casi nada. Sí, y el derecho internacional tampoco. Total. Eso ya lo sacamos hace un tiempo. Yo creo que un poco hablando de este conflicto que está habiendo hoy en Medio Oriente, sí me parece importante entender que esto lo pensaba antes de venir. ¿Qué digo al respecto? Porque digo, la Argentina, ¿qué es lo que está pensando? O al menos, ¿qué es lo que yo creo que están pensando? Porque al ser algo tan reciente, no hay de dónde también analizar la situación. Pero yo creo que hay algunas cosas que uno puede ir como escribiendo y haciendo una lista. Por un lado, esto que de los recursos naturales que yo le decía, o sea, yo creo que la gran apuesta, no solo del gobierno, porque yo creo que también hubo un acuerdo también de las élites argentinas económicas, si uno lo quiere decir así. O sea, hay algo más allá de solamente el gobierno Milei, que es establecernos como una potencia energética a nivel global, pero para eso primero tienen que resolver la economía. Pero ¿qué pasa? O sea, hoy vimos, por ejemplo, cuando Irán bombardeó Emiratos Árabes Unidos. ¿Hoy? No, hoy no, perdón. No me acuerdo cuándo fue, pero fue hace unas semanas. Sí. Y ahora estamos viendo cómo esos capitales están fluyendo a otros centros financieros. Yo lo que voy con esto es, tal vez hay una visión completamente pragmática que yo desconozco, no sé si existe, pero digo, ante un mundo en cambio totalmente, redefinición de, bueno, cuáles son como los enclaves de Estados Unidos, porque eso también, o sea, un lugar como Dubái solo se puede permitir una arquitectura internacional
que la provee Estados Unidos, o sea, que permite justamente un centro financiero en el medio del desierto. Yo digo, si la Argentina, no lo digo como un deseo, lo digo tal vez como una mirada, si la Argentina logra la estabilidad y la confianza a nivel internacional, y capaz un poco de la mano de la teoría de Spudek, que puede ser que esta apuesta al triunfo de Estados Unidos después de esta guerra y al triunfo también cuando empiece, bueno, ya se metió en la región, pero digo, creo que hace poco se habló sobre una intervención posible en Cuba, incluso de esta como gran bloque continental con hegemonía en Estados Unidos, y tal vez salga ganando. Yo espero honestamente que no sea una apuesta que nos salga mal, porque digo, también siento que la Argentina está en un momento casi último, en el sentido de, fue la última vez que nos van a prestar tal vez dinero para salvarnos. Entonces digo, si hacemos un mal papel, y esto también como un mensaje, yo no soy nadie, pero digo, un mensaje para los que vengan, no importa, porque el día de mañana, si no está Milei, no importa, que también entiendan esa gravedad. Digo, la Argentina hace tiempo no es confiable a nivel internacional, Sí. y que te haya salvado el Tesoro de Estados Unidos es la última. O sea, es la última mano que alguien te puede lanzar. Y digo, si vos fracasás en eso, chao. Tipo, Sí. nadie te va a dar la mano de vuelta. No sé. A mí me parece que viene muy bien lo que dice Juan y sobre la redefinición internacional y sobre lo que pasaría si Argentina llega a consolidar una estabilidad. Digo, si tuviesen, como para cerrar, hacer un comentario sobre futurología, expresión de deseo, un sueño, una aspiración, que hacen un pedido desesperado a la política exterior y al modelo económico en Argentina. Un breve comentario. Yo pediría definan algo. Total. No, la realidad es esa, porque al final esto es política, y la política se trata de poner horizontes objetivos, y la política se discute en términos políticos. Podemos no estar de acuerdo, vos y yo, sobre lo que quieras en política, que son los fines. Después los medios sí hay que discutirlos en términos técnicos, quizás, esa es mi opinión. Pero los fines, discutámoslo de la forma que quieran, inventar lo que quieras. Si querés llegar a la dimensión de Agartha para descubrir una tecnología nueva, novedosa, indescriptible de ciencia ficción, bueno, está bien, tu objetivo, después medio estúpido, pero definan algo, a eso es lo que voy. Argentina está en un viraje constante de vamos para acá, vamos para allá, vamos para acá, desde 2010. El último gobierno que tuvo una estabilidad en su política exterior de manera consistente fue el kirchnerismo, porque duró el tiempo suficiente como para hablar de una política exterior kirchnerista. O sea, yo no estoy pidiendo que este tipo reelija hasta con el cuarto. No necesariamente eso. Pero sí que en la política exterior hayan bases que estabilicen y generen confiabilidad, credibilidad, estabilidad y previsibilidad. Porque volviendo al tema del que sí puedo hablar un poco más, y soy no especialista, pero espero hacerlo algún día, es que China, los chinos comercian en base a la previsibilidad del comercio. Los chinos no son comunistas aguerridos que vienen a hacer revolución, son comerciantes, y los comerciantes más ratas y más complicados de negociar que vas a ver en tu vida. Son tipos jodidos para negociar. Total. Y está bien, buscan el negocio, pero no te van a caer nunca, pero el contrato hay que cumplirlo. Entonces, si vos querés generar confianza en el hegemón regional asiático y en una posible futura potencia, tenés que ser previsible. Sí. Si vos tenés que poder comerciar, más porque tenemos compatibilidad increíble. O sea, ya está pasando en Jujuy, ya está pasando en Salta. Es increíble que las relaciones argentinas con China, siendo la oportunidad que son, se mantengan hoy por oro y gracias a diputados. Total. Y estoy hablando específicamente, lo voy a dar crédito específicamente a la señora, a Juliana Santillana. Banco. Yo creo que sí, como comentario final, muy de acuerdo con lo que dijiste de definir y de tener previsibilidad. A su vez también contexto, estamos en medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo cual nos deja unos pequeños vestigios quizás de pensar, bueno, es una pseudo guerra fría, medio extraño, porque tenés que igual tomar posiciones para un lado o para el otro, lo cual deja en jaque a la política exterior argentina. Yo creo que como para hacer futurología y claramente aferrada a la teoría de la dependencia, creo que la Argentina tiene que haber también un despertar también más académico, que también expliquen estas cuestiones también entre los mismos jóvenes, para que a la hora de votar, porque eso es lo que va a definir la política exterior argentina el año que viene, para que a la hora de votar decidamos en consecuencia también a lo que está pasando en el mundo. Entonces yo creo que si seguimos eligiendo líderes outsiders totalmente radicalizados, la política exterior argentina va a seguir de la misma manera. Por lo tanto, apuesto por el pueblo argentino y por las elecciones, queriendo obviamente un futuro mejor, sea o no un gobierno peronista, pero yo quiero un gobierno de centro que obviamente defina algo. Sí, no, nota al pie, es muy interesante.
política exterior, cuando hablamos de política exterior, chicos, todos los diplomáticos tienen como ordenamiento final que todo lo que diga el Poder Ejecutivo es ley. O sea, no hay acciones independientes. Y extrañamente, Argentina es una nación, o tengo esa sensación yo, que nunca definió su política interior o sus elecciones en base a la política exterior. Cosa que no pasa en el resto del mundo, al contrario, hay mucho juego en eso y acá no pasa. Era como que levantar el pie, a ver si me gusta, esta vez pasa. esta vez pasa, a ver si. De hecho, yo creo que una de las grandes preguntas es qué hacemos con la Cancillería, qué hacemos con nuestros diplomáticos. Vamos a seguir teniendo, estos cambios de péndulo. Pero si hablamos de sueños, o sea, yo creo que estamos a nada de la apertura de una ventana de oportunidad. Tal vez no ahora, pero capaz cuando nosotros seamos profesionales. Y esto lo creo yo, siento que, o sea, como jóvenes hay que formarnos en ese sentido y estar preparados para cuando esa ventana de oportunidad se dé. Y yo creo que la Argentina sí tiene con qué. Y tiene ya vuelvo a lo mismo, tipo recursos naturales, pero al mismo tiempo sí hay que discutir en serio el modelo económico. Porque digo, algo que es histórico, e incluso cuando vos agarrás las grandes empresas argentinas que son famosas por haber nacido en el Estado, uno a veces quisiera decir falta capitalismo, pero no capitalismo en el sentido de desregulación, en el sentido de no sé. Un capitalismo peronista quizás. Yo lo que digo es, faltan más círculos virtuosos en la economía argentina, es decir, que haya más empresarios en Argentina, que haya más competencia, que haya más oferta de productos. Yo tuve la posibilidad de estar en China hace muy poquito y realmente me sorprendió, obviamente que con los chinos es muy... Conociste el país más capitalista del mundo. Irónicamente, yo te lo puedo asegurar, tipo... Sí. Pero, o sea, claramente no se puede competir, pero lo que voy es increíble la cantidad de mercado que hay. Yo creo que en la Argentina falta mercado, o sea, desarrollar el mercado en sí. Y no podemos estar a merced de 4 empresarios locos que a veces quieren decir, esta es mi pecera. Eso no es liberalismo, eso son monopolios. Totalmente. Sí, el tema, igual, vamos con los marxistas, el capitalismo tiende a la generación de monopolios, a la acumulación propia, o sea, teoría de juegos misma, y esto es muy liberal también, es una mezcla de teorías acá. Los actores tienen aversión al riesgo, entonces si vos puedes, porque en el capitalismo, en teoría, uno incluso mejoraría un montón el beneficio en el planteo que vos tenés, pero ahora los empresarios argentinos, y mismo la política argentina, pues nos comportamos si tenemos aversión total al riesgo y captamos espacios pequeños con pérdidas menores si llegan a haber pérdidas, pero nunca vamos a apostar el todo por el todo. Quizás volviendo a política exterior y cerrando ya lo que voy a decir yo es, definir va a ser apostar. Hay que ver cómo apostamos y también apostar y definirse es probar que la fortuna que quizás venimos teniendo, porque el mundo nos sigue prestando, el mundo nos sigue queriendo, tenemos a Messi, tenemos Bangladesh, nos aman, en África tenemos alguna otra llegada, los chinos nos siguen bancando sorprendentemente. O sea, demostrar que toda esa fortuna está basada en un mínimo de virtud, que creo que la hay, el tema es que hay que llegar ahí. Hay que encontrar que las personas con virtud lleguen a esos lugares. No sé cómo hacerlo democrático, pues hay que votar. Yo, para también cerrar, me gustaría decir, la única soberanía que hay es planificar a largo plazo. O sea, creo que eso es fundamental para cualquier país que quiera realmente hacer algo. Yo, para cerrar, un último comentario, para mí también el país se define desde el propio pueblo que decide. Creo que ahí también tiene que haber un despertar muy grande del pueblo argentino. Y también darle confianza al pueblo argentino hoy en día con los políticos que tenemos. Así que nada, eso como comentario final. Bien, yo creo que hemos llegado a la grandiosa conclusión de la que nos enorgullecemos los politólogos, que es que todo siempre en todo lugar es más complejo. Es más complejo, sí. En la mesa no se habla de política, pero hoy hemos hablado de Argentina, política exterior y dependencia. Muchas gracias.